Hola, ¿cómo están? Este es el ejercicio que les tengo grabado para la preparación para el control. La idea es que lo puedan ver y que me hagan las dudas necesarias, ¿ok? Lo primero es entender que las progresiones, que es básicamente lo que les van a entrar mañana, las progresiones tienen dos formas, la progresión aritmética y la progresión geométrica, ¿ok? Son distintas porque una tiene que ver más con productos, con una razón, que es la geométrica. La geométrica tiene que ver con razón. Y la aritmética tiene que ver con diferencia, ¿ok? Entonces, generalmente las progresiones en los ejercicios les va a salir D y les va a salir R, de diferencia y de razón, ¿ok? La diferencia generalmente se da en torno a una diferencia, claramente, como dice el nombre, a una suma de en torno a lo que tienen los términos, a la diferencia de términos. Por ejemplo, a sub uno es igual a 3. Luego tenemos a sub 2 es igual a sub uno más la diferencia. ¿Ok? Entonces, la diferencia siempre va a tener que ver con lo aritmético y la geométrica siempre va a tener, la geométrica va a tener sentido con la razón. Entonces, ahora vamos a ir viendo las formas que tiene cada una, pero eso es lo primero, lo más importante. Entonces vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dicen el primer término de una progresión geométrica es 3 y el octavo es 384. O sea, el primer término es 3 y el octavo término es 384. Nos piden hallar la, la razón, la suma y el producto de los 8 primeros términos. ¿Ok? Entonces, el primer término de una progresión geométrica es 3 y el octavo es 384. Hallar la razón, la suma y el producto de los 8 primeros términos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Es anotar nuestros datos, siempre, ordenados, a sub uno y a sub 8. Tenemos esos dos datos. A sub uno entonces 3 y a sub 8 es 384. ¿Ok? ¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es calcular la razón. El cálculo de la razón siempre va a ser el mismo. La razón se calcula como a sub n partido a sub n menos uno. Siempre va a ser así, siempre, por si acaso. Entonces, nosotros vamos a tener que eh, ahora vamos a tener la fórmula. ¿Por qué? Porque no tenemos cuánto vale a sub 7. No tenemos cuánto vale a sub 7. ¿Ok? Entonces tenemos que escribir la forma general. La forma general se escribe como, en este caso, a sub 8 es igual a sub uno por 3 elevado a n menos uno. Me equivoqué, perdón. Por r elevado a n menos uno. Ahí sí. Entonces, esa va a ser la fórmula de una progresión geométrica, por si acaso. Esto nosotros tenemos los datos. Tenemos cuánto vale a sub 8, que es 384. Luego tenemos a sub uno, que es 3 por r. Y tenemos cuánto vale n. Tenemos que vale 8 menos uno. Entonces, esto lo podemos despejar y podemos decir que esto es r elevado a 7 es igual a 128. 128 y por lo tanto tenemos que R es igual a 2. ¿Ok? Entonces ya sabemos cuánto vale R. Este R que nosotros tenemos acá, lo voy a poner en azul,
nosotros ya sabemos cuánto vale, y vale 2. Esto es importante porque lo que viene ahora se ocupa R. Tenemos que ocupar R. Entonces, la sumatoria en la geométrica, la sumatoria de n, siempre va a estar dada por a sub n por r, por eso es lo importante en contarlo, menos a sub 1 partido en r menos 1. ¿Ok? Siempre va a ser esa la fórmula. Entonces, ustedes se tienen que acordar de dos fórmulas principales, que va a ser para la progresión geométrica. Va a ser las que les voy a encerrar en azul. ¿Ok? Esas se las tienen que saber de memoria, porque les van a pedir siempre la suma de los términos y ustedes van a tener que ponerla. Van a tener que saber cómo hacerlo y la progresión geométrica siempre va a tener esta misma forma. Entonces, si fijan acá, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos a sub 1, necesitamos a sub n, r y r. Y tenemos todo. Tenemos todo porque recientemente calculamos r. Tenemos a sub n, que sería a sub 8. En este caso, porque nos piden hallar el producto, la suma del producto de los 8 primeros términos. Bueno, hallar la razón, ya lo hicimos. Ya hallamos la razón. Vamos a hallar la suma ahora y luego el producto de los 8 primeros términos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner S sub 8 es igual a, paréntesis, A sub 8 por 2 menos A sub 1 partido en 2 menos 1. Y esto es lo mismo que decir 384 por 2 menos 3 dividido en 2 menos 1. Y esto es igual a 765. Y ahora vamos a tener otra fórmula. Vamos a tener la fórmula de producto. Ya hicimos, ya encontramos la razón, ya encontramos la suma y ahora nos falta encontrar el producto. El producto entonces sería, vamos a poner P sub n y va a tener una fórmula general también, que también se la tienen que aprender. Ese es A sub 1 por A sub n, todo esto elevado a n y luego en raíz. Entonces esta es la tercera fórmula que tienen que saberse. Esa es la tercera fórmula que tienen que saberse. Entonces nos piden el producto de los primeros 8 y reemplazamos. Sería A sub 1 por A sub 8 elevado a 8 y todo esto en raíz. Esto es lo mismo que decir 3 por 384 paréntesis elevado a 8 y esto en raíz y esto es igual a, bueno, esto lo meten en la calculadora, no tienen que hacerlo a mano, imposible hacerlo a mano. Tengo un resultado gigante. 176 12 05 02 6816. Y ahí estaría entonces em, calculada la razón, la suma y el producto. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio que tenemos. Continuamos entonces con el segundo ejercicio que tenemos para hoy. Vamos a cambiar la página y vamos a decir que debemos calcular la suma de los primeros 5 términos de la progresión y nos dan una progresión que es 3 6 12 24 48. ¿Ok? Entonces, si nos piden calcular la suma de los primeros 5 términos de la progresión y nos están dando los primeros 5 términos,
bueno, esto sigue a la derecha. Hay que ocupar entonces la fórmula que yo les di recién, la fórmula de suma. Les voy a poner acá fórmula de suma en progresión geométrica. Voy a disminuir ahí, fórmula de suma en progresión geométrica. La de acá arriba sería fórmula de razón. Y la de acá abajo sería fórmula de producto. Vamos a enviar acá, le voy a poner una suma en grande. Suma. Fórmula de suma en progresión geométrica, entonces, la fórmula de razón y la fórmula de producto. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos para el ejercicio 2 va a ser esta parte, la fórmula de suma, porque nos están pidiendo que calcule la suma de los primeros 5 términos. Entonces vamos a ocupar exactamente esto, para que la vayamos practicando. Entonces, tenemos la primera, tenemos S sub 5, los primeros 5 términos, es igual a sub 5 por R menos A sub 1 partido en R menos 1. Ya. Y ahora nos damos cuenta que tenemos un problema, porque tenemos que calcular cuánto vale R. No tenemos R, entonces volvemos y ocupamos la fórmula de razón. Como no tenemos la fórmula de razón, tenemos que utilizarla. Y entonces la fórmula de razón nos va a llevar a que vamos a tener la razón. La razón la podemos ocupar haciendo cualquiera. Si nosotros ocupamos A sub 4, entonces lo tenemos que dividir por A sub 3. Si ocupamos el A sub 100, tenemos que dividirlo por A 99. En este caso, podemos tomar cualquiera. Vamos a tomar A sub 5. Entonces, vamos a decir que la razón va a ser A sub 5 y tenemos que dividirla por A sub 5 menos 1. Y eso sería, entonces, 48 dividido en 24. Abajito les voy a poner que es A sub 1, este es A sub 2, este es A sub 3, este es A sub 4 y este es A sub 5. Entonces la razón tenemos que vale 2. Entonces ahora al costadito volvemos a la suma, al ejercicio principal, y ponemos entonces que es A sub 5, que es 48, lo multiplicamos por 2, le restamos 3 y lo dividimos por 2 menos 1, y eso termina dando 93. Y ahí estaría listo el ejercicio. ¿Ok? Entonces esto tenía dos partes, teníamos que calcular la suma, y para calcular la suma necesitamos la razón, entonces tenemos que calcular la razón, lo hicimos y terminamos ocupando la fórmula. Em, mm, 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 ya, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Vamos a hacer un ejercicio, ya, vamos a hacer un ejercicio nuevo, vamos a cerrar acá y lo voy a anotar por mientras. Ya. Tenemos escrito el problema entonces, calcule los 6 primeros términos, el término 800 y la suma de los 300 primeros términos eh, de una progresión aritmética
falta el tilde, ahí está. Donde a sub 1 es igual a 13 y a sub 2 es igual a 7. Entonces, fíjense que ahora tenemos una progresión aritmética. Antes estábamos trabajando con la geométrica, ahora tenemos una aritmética. Entonces vamos a tener una diferencia. Y recuerden que la aritmética siempre la trabajamos en torno a el primer término. Entonces vamos a tener una sub 1, una sub 2, que va a depender del término 1, más la diferencia. La sub 3 va a depender del término 1 de nuevo, pero más dos veces la diferencia. Este es un ejemplo. No siempre va a ser dos veces la diferencia, pero sí siempre va a ser dependiendo del primer término. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá es primero determinar la diferencia, y la diferencia se determina entonces restando la diferencia, se hace restando el término n menos el término n menos 1. ¿Ok? Entonces, la diferencia en este caso, y tenemos una nueva fórmula, pero esta vez para progresión geométrica, para progresión geométrica, o sea, aritmética, perdón, vamos a tener que la diferencia es 13, no, perdón, 7 menos 13. ¿Ok? Entonces, la diferencia que le vamos a poner d es igual a menos 6. ¿Ok? Seguimos. ¿Dónde quedamos? Ah, entonces, podemos sacar acá del término 3. Obviamente no vamos a estar así hasta el término 800, ¿ok? Nosotros vamos a encontrar un patrón. Vamos a hacerlo unas cuantas veces para que nos demos cuenta del patrón. Entonces, a sub 3, ¿cuánto valdría? Sería, mm, sería 7 menos 6. ¿Por qué? Porque estamos restándole al anterior. Entonces sería 7 menos 6, 1. Luego tenemos el 4, que sería 1 menos 6, menos 5. Luego tenemos el 5, que sería menos 5 menos 6, menos 11. Y vamos a tener el último ejemplo, a sub 6, que sería menos 11 menos 6 menos 17. ¿Ok? Entonces, ¿qué sacamos de acá? Podemos tener que el a sub 800, que es el que estábamos buscando, sería el a sub 1 más 799d. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a tener dentro de nuestra diferencia el a sub 1, que es lo que básicamente acabamos de calcular, que era menos 6, y siempre hay que hacerlo en torno a la sub 1. Entonces, si se dan cuenta acá, lo que nosotros estamos haciendo en el término 3, es decir, a sub 3 es igual a sub 1 más a sub 2 por la diferencia. Dame un momentito. Ya, yo tenía un error acá de que no es a sub 2 por d, es n menos 1 por d. ¿Ok? Entonces, a sub 3, que valdría 1, sería igual a sub 1, que vale 13, más n menos 1, que sería 3 menos 1, sería 2 por menos 6. Entonces sería 13 menos 6, 1 es igual a 1, y entonces comprobamos que la fórmula está correcta. ¿Ok? Entonces, lo que realmente tenemos es una escritura de una fórmula general. Entonces yo voy a borrar esto y lo voy a escribir de una fórmula, de una forma general. Como lo hicimos con la geométrica, ahora lo vamos a hacer con la aritmética.
La forma general entonces va a ser A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, esa es la forma general que nosotros acabamos de encontrar en la progresión geométrica. Esto de ahí yo se los voy a encerrar en rojito para que la tengan en consideración cuando estén haciendo los ejercicios. Y entonces, sabiendo esto, vamos a calcular el término 800. Y ahora yo les voy a decir por qué lo calculamos. Perdón. Ahí. El término 800 sería entonces el A sub 1 más 800 menos 1 por menos 6 por paréntesis menos 6. Entonces sería A sub 1, ¿cuánto vale? A sub 1 vale 13 más 799 por menos 6 y esto es igual a menos 4781. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, nos pedían, calcule los 6 primeros términos, el término 800 y la suma de los 300 primeros términos, ¿ok? Entonces nos faltan los primeros 300 términos con esto. Ya tenemos la diferencia, ya tenemos el término 800 y nos falta el último. Ya, el último es calcular la suma de 1 a 300, básicamente. Los primeros 300 términos son de 1 a 300. Entonces vamos a volver a colocar la sumatoria acá de A sub k. No se asusten, porque esto va a tener una fórmula general que es n por A sub 1 más d por n menos 1 por n, y esto dividido en 2. Entonces, yo acá les voy a poner, en vez de 300, yo acá les voy a poner n. Voy a cambiar el color. Está n. Y esta es una fórmula que también van a aprenderse. Entonces, yo acá les voy a poner, como se los puse antes, entonces sería fórmula de diferencia, progresión no aritmética ahora, o sea, no geométrica, ahora es aritmética, sin mayúscula, aritmética, o bien. Y acá entonces sería la fórmula de suma en progresión aritmética. Entonces, ahora debemos reemplazar los términos. Debemos reemplazar los términos. Entonces sería 300. Estamos trabajando hasta n igual 300. N es igual a 300. Entonces vamos a decir 300 por A sub 1, que es 13, más menos 6 por n menos 1, que sería 300 menos 1 por n, que es 300. Y todo esto va dividido en 2 y esto les va a dar igual a menos 265.200. Ya, entonces, ¿qué es lo importante acá?
Acá están las tres cosas que nos pedían. Ya. Lo importante acá es que ya encontramos, como en los anteriores ejercicios, encontramos las dos fórmulas que a ustedes les van a servir siempre. En este caso tenemos la diferencia, que es como el paralelo de la razón en la geométrica. Recuerden que en la geométrica teníamos una razón, en la aritmética tenemos una diferencia, ¿ok? Y tenemos la fórmula de suma. La suma en progresión aritmética se escribe así, siempre va a ser así, ¿ok? ¿Qué es lo importante acá? Lo clave es ocupar los paréntesis. Los paréntesis son súper importantes acá, porque en este caso, por ejemplo, tenemos un -6, que acá nos puede confundir con el más, podemos tener algunos problemas. Entonces, siempre escriban, si su D vale -6, en la fórmula escríbenlo con paréntesis, -6 por 300 menos 1. Entonces, ordenaditos, siempre ordenaditos, porque si así se nos va a hacer mucho más fácil trabajar. Entonces ya tenemos las dos cosas, ya sabemos básicamente cómo resolver cualquier progresión. Ahora vamos a tener, vamos a ver un ejercicio más y sería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a volver a... No, ahora vamos a aplicarlo a economía. Ustedes son comerciales, tienen que ya empezar a aplicar las cosas como se debe. Entonces vamos a ver un ejercicio con pagos. Vamos a aplicar un ejercicio a pagos, a cuotas. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que progresión ocupar. Entonces yo voy a copiar el ejercicio y vuelvo. Ya, entonces acá está el ejercicio copiado. Nos dicen, una persona paga una deuda de 360.000 pesos en 40 cuotas que forman una progresión aritmética. Progresión aritmética. Cuando 30 de los pagos están cubiertos, la persona fallece, dejando la tercera parte de la deuda sin pagar. Calcule el valor del primer pago. Ya, entonces tenemos que, primero, una progresión aritmética, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos cuotas. Tenemos cuotas, por lo tanto, teniendo progresión aritmética y teniendo cuotas, vamos a saber que todo va a depender de la cuota uno. Entonces, ya podemos intuir que este ejercicio por algo nos pide el primer pago, porque es básicamente el más importante, porque todos los otros pagos, todas las otras cuotas, van a depender de la cuota uno. Entonces, vamos a decir acá que la cuota uno va a ser obviamente igual a la cuota uno, la cuota 2, la cuota 3, la cuota 4, hasta la cuota 40 van a ser igual a cuota uno, cuota uno, cuota uno, cuota uno, más una diferencia, luego dos veces la diferencia, luego tres veces la diferencia, hasta 39 veces la diferencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dicen? Después dice, cuando 30 de los pagos están cubiertos, la persona fallece y el problema sigue. Hasta ahí no nos quedamos. Vamos a poner acá, 30 cuotas, fallece dejando la tercera parte de la deuda sin pagar. Es decir, que lo que falta pagar sería entonces un tercio o sea, por 360.000, que es igual a 120.000. Por lo tanto, esto falta por pagar 360.000 menos 120.000 es igual a 240.000, y esto ya está pagado. Eso ya está pagado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir nosotros? Que la sumatoria de k igual 1 hasta 30, que es lo que ya está cubierto, de a sub k, es igual a 240.000. ¿Por qué? Porque eso ya está pagado. Eso ya sabemos que hasta hasta la cuota 30 ya la tenemos pagada. ¿Ok? Además,
sabemos que de k igual 1 hasta 40 de a sub k tiene que ser 360.000. O sea, yo tengo que cumplir todas mis cuotas y tengo que cumplir todo lo que debo pagar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es despejar y ahora se van a dar cuenta, recuerdan que cuota 1 es lo mismo que decir a sub 1. No se confundan con eso. Es lo mismo. Entonces, si se acuerdan de, discúlpenme, era esta, la fórmula de suma. Voy a copiar de nuevo. Ahí está. Sorry. Copiar. Vamos a ocupar esta fórmula. La fórmula de suma en progresión aritmética. Entonces, si se dan cuenta acá, es importante porque nosotros en esta fórmula tenemos cuánto vale a sub 1. O sea, necesitamos saber cuánto vale a sub 1. ¿Ok? Entonces, lo vamos a terminar despejando y ahora se van a dar cuenta cómo. Lo que nosotros vamos a hacer acá es vamos a tener el caso 1. Vamos a tener... em, voy a anotarla acá. La sumatoria 1. Y vamos a tener acá la sumatoria 2. Entonces, la sumatoria 1 va a ser igual a 30 por la cuota 1 más la diferencia por 29 por 30 dividido en 2. Y la sumatoria 2 va a ser igual a 40 por C1 más. Voy a sacar este más de ahí porque... Ay, no, tampoco. Ahí sí. Más D por 39 por 40 dividido en 2. Y en cada una me falta algo importante que es igual a 240.000 y esta es igual a 360.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un sistema de ecuaciones. Vamos a tener que es 30 C1 más 435 D es igual a 240.000. Y vamos a tener que 40 C1 más 780D es igual a 360.000. Eso básicamente lo hice de acá y de acá. No hice nada raro. Simplemente lo resolví. Entonces lo que ahora debemos hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Lo que podemos hacer acá es, primero, dividir por 10 ambas, o multiplicar, mejor dicho, por un décimo, y nos va a quedar entonces que es 3 C1 más 43,5D es igual a 24.000. Y abajo nos queda 4 por C1 más 78D es igual a 36.000. Y luego le podemos decir que a la fila, vamos a cambiar la fila 2, la vamos a multiplicar por 3 y le vamos a restar 4 veces la fila 1. Por lo tanto, nos va a quedar 13.1 más 43,5D es igual a 24.000.
Y acá necesito una calculadora. Lo voy haciendo con ustedes. Sería entonces 3 por 4 menos 4 por 3 sería 0 por C1, ¿ok? Luego tenemos 78 por 3 menos 4 por 43,5 sería 60 más 60D es igual a 36.000 por 3 menos 4 por 24.000. Sería 12.000. Y entonces ahora podemos saber cuánto vale D. D entonces vale 12.000 dividido en 60. Entonces D vale 200. Y si D vale 200, podemos despejar C1. Entonces, en cualquiera de las dos podemos decir 4 por C1 más 78 por 200 es igual a 36.000. Por lo tanto, C1 es igual a 36.000 menos, paréntesis, 78 por 200, 20.400 dividido en 4 sería 5.100. Y ahí tenemos listo entonces cuánto vale la cuota 1. Y lo podemos comprobar con la fila 1. Podemos decir 3 por 5.100, que yo les recomiendo siempre hacer esto, más 4.000, no, acá, perdón, más 43,5 por 200 debe ser igual a 24.000. Y entonces sería, lo estoy haciendo en la calculadora yo por si acaso, 3 por 5.100 más 43,5 por 200 me da 24.000. Entonces está listo el programa. Esos serían los ejercicios que tenía preparado para hoy, para que tengan listas las progresiones. Ahí ustedes me van a preguntar si tienen alguna duda, pero lo importante es que entiendan y se aprendan las fórmulas que yo les puse acá en azul. Las fórmulas que les puse en azul son claves, ¿ok? Se las tienen que saber sí o sí, son importantes. Sobre todo las de razón y suma. Espérame que voy a guardar la P. Las de razón y suma en progresión geométrica em, y las de diferencia y suma en progresión aritmética. La de producto en geométrica a veces la piden, pero no es tan común. Estas dos sí. Estas dos sí se las van a preguntar. Esta tercera, apréndensela por si acaso. Y obviamente la progresión aritmética igual. Recuerden que progresión geométrica y aritmética no es lo mismo, es distinto. Pero generalmente en el problema, si se dan cuenta, em, nos dicen progresión aritmética. Entonces, más o menos cachamos qué es lo que se viene. Así que quedo atento a sus consultas.